¿Parlez-vous français? No, tranquilos que apenas puedo hablar el castellano. Así, creo que de esta manera nos vamos a entender mejor. Interesante la historia de los niños, ¿no? Como en la Torre de Babel Dios actuó para que esa construcción no fuera. No sé si los que vinieron temprano esta mañana pudieron ver el misionero en la escuela sabática, pero me llamó la atención aquella señora que tenía 5 hijos, ¿recuerdan? Y que estaba endemoniada en cierto lugar, y bueno, gracias a eso el pastor, el misionero pudieron predicarles, orando por ella, el demonio la dejó y así pudieron aceptar aquí en un lugar que era muy difícil que el evangelio llegara, ¿no? Y gracias a ello algunas personas se convirtieron. Algo pasó, algo parecido sucedió en la época de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando en Gadara, cuando digo Gadara ya les viene todo en la mente, ¿no? El endemoniado, allí que lo ataban con cadenas y tenía tanta fuerza que nadie lo podía sostener, rompía las cadenas hasta que se acercó Jesús, llegó hasta Gadara, se encontró con Cristo y aquel endemoniado fue sanado. Y fue otra vez, la cordura le vino, todos se asombraron. Pero no voy a hablar del endemoniado ganadero. Lo que sí voy a decirles es situarlo en una situación que quiero contarles esta mañana. En Gadara, Jesús, después que escuchó las palabras de Cristo, el ex endemoniado aceptó a Cristo como su Salvador. Jesús ya subía a la barca con los discípulos, se iba a ir a la otra orilla del lago y antes de partir el ex endemoniado le dijo: quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dio la orden: no, quédate acá, tenés una tarea importante que hacer. Anda, cuéntales a todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Y dice el relato bíblico en Marcos capítulo 4 que la noticia del endemoniado, como Dios lo sanó, se esparció por toda Galilea, ¿no? Por toda Galilea. Impresionante el trabajo que hizo este hombre. Cuando Jesús salpó y se fue al otro lado, encontramos otra situación distinta. Jesús se baja de la barca en la orilla, y como había una gran multitud esperándolo. Así que mucho no pudo avanzar, se quedó en la orilla Jesús del otro lado del lago y empezó a hablarles a la gente. Pero cuando Jesús empezó a hablarles, algo sucedió. Alguien lo interrumpió. Alguien le pidió una ayuda y un auxilio desesperante. ¿Saben lo que pasó? Vamos a leerlo en la Biblia, ¿sí? Los 3 evangelios sinópticos, hablan de esta historia, pero el evangelio según San Marcos le da más detalle que los otros. Así que lo vamos a leer en ese evangelio, en el capítulo 5. El 4 está lo del endemoniado, ¿no? Y el 5 hay una situación de un papá desesperado. Después aparece una mujer desesperada y después vuelve a un hombre desesperanzado. Vamos a internarnos bien en el relato, ¿les parece? ¿Qué les parece si le damos un pantallazo general a lo que vamos a exponer en esta mañana? Así que vamos a leerlo todo, desde el 21 hasta el 42. Dice, ¿lo tienen todo? Marcos capítulo 5, versículos 21 al 42. Después de que Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija está muerta, está muriéndose, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él
y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues pero en vez de mejorar, dice el relato bíblico, después de mejorar, iba de mal en peor, dice la versión nueva internacional. Después, el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mi manto, mi ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, dijo uno de sus discípulos, ¿no? Elena de Juárez dice que fue Pedro el que dijo eso. Y aún así preguntaba, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre, a la madre, al de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y ahí termina entonces este interesante relato, ¿no?, de dos incidentes en un mismo relato. Jesús llega al lago, dice el versículo 21 que Jesús llegó del lago, había tanta la gente que empezó a predicar en la orilla, ¿no? Y el versículo 22 y 23 dice que llegó entonces uno de los jefes de las sinagogas, podríamos decir el encargado del culto, o el anciano de iglesia, ¿no?, el que dirigía el culto. Era un principal, alguien importante, alguien que tenía una responsabilidad de servicio en la iglesia. Conocía las cosas de Dios, sabía de Dios. Llegó entonces él, y en el versículo 23, algo interesante y que llama la atención, y dice así, suplicándole con misericordia, mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Mira, hermanos, yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron algún problema como tuvo este hombre, ¿no? Un hijo enfermo, un papá, una mamá enferma, o temas de otra índole como la pérdida de un trabajo o quizás problemas con los hijos, la drogadicción. Miren, cuando llegó el jefe de la sinagoga, quizás por ser el mismo dirigente, el mismo director, el que organizaba todas las cosas, trató de organizar hasta lo que tenía que hacer Jesús, ¿no? Vieron que él
le pidió, Señor, mi hija está enferma, ¿qué puedes hacer? No le dijo eso. Vení a mi casa a hacer una cosa. Mira, lo que tenés que hacer es poner la mano sobre mi hijita, orás por él, y cuando ores por ella, entonces ella se va a sanar. Parece ser que él estaba diciéndole a Jesús lo que tenía que hacer. Si vos haces lo que yo hago, mi hija se va a sanar. Parece algo irónico, ¿verdad? Pero realmente fue así como le dijo este hombre en la sinagoga. A veces sucede que cuando tenemos algún inconveniente o problemas le decimos a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Mira, Señor, si tú haces esto o aquello, las cosas van a ir bien. Mira, si haces esto o aquello, si permitís que suceda o me salga este trabajo, o quizás si mi hijo se sana mañana, el lunes puede dar el examen, hacelo ahora, Señor, así puede ir tranquilamente, ¿no? Y le ponemos indicaciones a Dios, le ponemos las cosas a Dios como tiene que hacer. Y claro, cuando no se cumple como nosotros queremos, a veces nos desanimamos, nuestra fe flaquea, no decimos, el Señor no escucha mis oraciones, o decimos, ¿por qué el Señor no me contestó, no hizo lo que yo dije, ¿no? A veces actuamos como Jairo, ponemos condiciones a Dios y le decimos las cosas a Dios como tienen que hacerlo. No por eso nos falta la fe, no por eso nos somos incrédulos, simplemente a veces nos equivocamos en la manera de actuar y de pedirle al Señor, ¿no? Y a veces Dios, al no contestar las oraciones como nosotros les pedimos que tienen que ser contestadas, entonces, como dije anteriormente, viene el desánimo. Pero Jesús no lo recriminó. Fíjense que en el versículo 24 dice que Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Jesús no andaba con guardaespaldas, ¿no? Como es hacer ahora la gente importante que lo separan de la gente, la multitud, a los famosos, a los políticos, para que nadie lo moleste, ¿no? Lo apretujaban, lo tocaban constantemente. Todos querían estar cerca de Jesús, todos querían escuchar a Jesús, todos querían verlo de cerca a Jesús. Y claro, no había otra manera, tanta gente reunida, se lo apretujaban, se tocaban entre ellos, entre los codos, la ropa, en fin. No había otra manera cuando hay mucha cantidad de gente. Pero algo pasó. Se interrumpe el relato de Jairo y aquí aparece otro personaje, aquella mujer, ¿no? Enferma. Por eso el versículo 25 dice que había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Estaba enferma, mucho tiempo. El 26 dice que había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. 12 años. Evidentemente era una mujer que estaba en una buena posición económica. 12 años le llevó pagar a médicos en forma constante, ¿no? Hoy en Argentina tenemos un privilegio, hermanos, que si vos te enfermás, tenés que operarte de algo, te das internada, el gobierno paga todo, ¿verdad? Es gratis, vas y venís. Si vos tenés una peritonitis y te tienen que internar de urgencia, te tienen que operar y estar allí varias semanas internados, te dan de alta y no pagaste un peso. Si eso mismo te llega a suceder en Estados Unidos, te sale más de $200.000. No sé ustedes, pero a mí no me alcanzaría toda mi vida para pagar semejante cantidad. O sea que no puedo tener la oportunidad de enfermarme otra vez para poder pagar otra cosa. Tendría que estar pagando siempre, ¿no? Pero esta mujer le había pasado eso. 12 años pagando a los médicos. Había invertido muchísimo dinero. Era una mujer que no era pobre, sino no podría pagarle a los médicos, pero ninguno de ellos le dieron ninguna solución. Hasta que escuchó hablar de Jesús. Sabía que Jesús podía darle esa solución. Había intentado en varios
lugar es ir a Jesús. El deseo de toda la gente en la página 311 dice que una vez cuando Jesús estuvo en la casa de San Mateo, trató de ir allí para verlo a Jesús, pero sin respuesta. En otros lugares también trató de ir, no es que no tenía respuesta, sino no lo encontró, no llegó hasta Jesús. Pero era la oportunidad. 12 años de hemorragia, imagínense, yo me imagino a esta mujer ya chiquita, ¿no es cierto?, encogida por la salud, su palidez en el rostro, se denotaba su enfermedad, la debilidad en su cuerpo, supongo que también estaría anémica, no tenía la fuerza suficiente, pero con la insistencia del deseo tan grande de ser sanada, igual trató de llegar a Jesús entre la multitud y ella pensó, como dice el relato, aunque sea tocar el borde del manto, así nada más, un poquito, ¿no? Con eso me voy a sanar. Miren, no es la primera vez que sucede eso, ¿no? Obviamente que el versículo 29 dice que al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. Qué alegría tan grande habrá sido para aquella mujer, ¿no? Les dije que no era la primera vez, porque miren, en el capítulo 6, versículo 56, había pasado algo interesante. Capítulo 6, versículo 56 dice que donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. No era la primera vez que había pasado, sucedía también. Otros relatos, otros evangelios cuentan lo mismo. Tocar el manto de Jesús quedaba sana. Y entonces el versículo 30, Jesús hace una pregunta incoherente, entre comillas, ¿no? Algo raro, algo que hasta los discípulos se asombraron. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta?, le dijeron, ¿no? Dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Era incoherente, ¿quién no le estaba tocando la ropa? ¿Quién no era que tocaba su manto? Todos los que pasaban por ahí, vimos que todos lo apretujaban, todos lo estaban tocando, y ahora dice, ¿quién me tocó? Claro, Pedro dijo, ¿pero qué está diciendo? Una pregunta incoherente a los ojos o a los oídos de los presentes. Pero ahora vamos a ver por qué no era tan incoherente la pregunta de Jesús, sino que fue hecha a propósito, y vamos a ver el por qué. Por eso Pedro se asombra, ¿no? Y le dice, ¿ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Y obvio, nosotros vemos de los ojos para afuera, ¿no? Y vemos lo que está a nuestro alcance nada más y vemos cosas que no entendemos. Dios, cuando obra maravillas, los milagros que el Señor hace en nuestras vidas no son para entenderlos, son para aceptarlos por fe, aunque parece que son incoherentes, incomprensibles y no lo entendemos. Jesús en el versículo 32 dice que seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrodillándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Ahora, yo cuando leí este texto, le digo, ¿por qué la mujer temblaba de miedo? Si Jesús estaba preguntando quién lo había sanado, Jesús sintió que salió poder y esta mujer fue sanada, se hizo un milagro en la vida de estas personas y ahora cuando él hace la pregunta, tenía miedo, temblaba de miedo, un miedo extremo porque dice que su cuerpo temblaba. ¿Qué pasó? Parecía que alguien lo estaba por matar, ¿no? Ese tipo de miedo tenía ella. Bueno, no era para menos. Ustedes saben que en la época de Jesús tener flujo de sangre, como dice otra versión, o hemorragia, se consideraba, según digamos la ley judía, los sacerdotes, una mujer impura.
nadie podía tocarla. Si vos la tocás, se vuelve impura hasta la noche. La otra persona se vuelve impura hasta la noche también, ¿no? Así tiene que hacer ciertos ritos de purificación y demás. Y ella ocultó eso para acercarse a Jesús. Digamos que quebró las barreras de esa tradición para acercarse a Jesús. Entonces ella estaba temblando de miedo por eso, ¿no? A ver si hablaba de lo que ella tenía, que era impura, la iba a condenar por lo que estaba haciendo, y entonces tembló de miedo. Aparte, no quería que todos los demás sepan lo que le estaba pasando, porque era algo íntimo, algo personal, algo femenino, algo que solo a ella, era algo muy pudoroso, solo a ella le estaba pasando, y no quería que se revelara a todo el mundo. Así que Jesús se acercó a ella y le dijo: hija, el versículo 34, ¿no? Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo sabe Jesús nuestros deseos? ¿Cómo sabe nuestras intenciones? Jesús no la condenó. Jesús no la recriminó por lo que estaba haciendo, de ninguna manera, al contrario, la halagó y le dijo: tu fe te ha sanado. Pero es algo mucho más importante que eso. Cuando Jesús dijo que tu fe te ha sanado, no solamente quiso darle tranquilidad a la mujer, sino que además quiso enseñar a la gente algo muy importante. Que los milagros de Jesús no es simplemente, o el tocar el manto de Jesús no es simplemente un acto de superstición. No es el tocar, bueno, ahora como creen algunos, ¿no es cierto? Mira, si traes tu ropa, o si traes un manto del enfermo, o si traes algo y lo tocaste vas a sanar, basada en la superstición y no en la fe. Por eso Jesús aclaró y lo dijo enfáticamente: tu fe te ha sanado. No fue el hecho de solamente tocar, era la fe de aquella mujer. Y fíjense que en el mismo versículo se presentan dos sanaciones, porque en el versículo 34 dice: tu fe te ha sanado. Su alma, su espíritu, el perdón de sus pecados, todos estaban allí. Su alma fue restaurada. Pero también en el mismo versículo dice que vete en paz, ya quedas sana de tu aflicción. Jesús la sanó espiritualmente y además la sanó físicamente. Así es de completo los milagros del Señor. Qué interesante, ¿no? Y bajo todo este relato de aquella mujer, lo que estaba pasando, parece ser que de nuestra mente ya se está yendo Jairo, ¿no? Nos estamos olvidando de Jairo, que estaba con él. Yo me imagino a Jairo entre la multitud, apresurando a Jesús, y Jairo nervioso, porque su hija se estaba muriendo, y parece que se estaba atrasando cada vez más. Y ahora esta mujer que se le aparece y empieza a hablar con la mujer, todas se detuvieron, y Jairo: pero mi hija se está muriendo, deja a esa mujer, después vení, sanala. En el versículo 35 dice que todavía se había atrasado Jesús, ¿no es cierto? Y todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Yo no sé si alguna vez ustedes recibieron alguna mala noticia, pero me parece que esta es una de las noticias más tristes que un ser humano puede escuchar en sus oídos, ¿verdad? Yo sé que alguien que está aquí presente pasó por esta experiencia. Ojalá no nos toque, porque es tremendo, ¿no? Es terrible que tu propio hijo, y encima a la edad de 12 años, puedan, después de luchar con una enfermedad, pueda arrebatarlo la muerte. Los ayudantes de Jairo, sus amigos, 2 hombres, le dijeron: no moleste más al maestro. Y Jairo dijo: bueno, ya no hay esperanza. Jairo pensaba que ya era imposible. Sabía que mientras su hija vivía, Jesús la podía sanar. Tenía fe
en Jesús, de que era un hombre de Dios y que tenía el poder para sanarla, pero no tenía la fe suficiente para ir más allá de la enfermedad. Los hombres le dijeron, no moleste más al maestro. No sabía que Jesús podía ir más allá de ese poder de sanar, podía también hasta resucitar. Pero la fe de Jairo era limitada. La fe de Jairo llegaba solamente hasta la sanidad, no hasta la resurrección. Así que Jesús quiso demostrarle a Jairo que el poder de Dios es ilimitado, que el poder de Dios es inmenso, es grande. Piensa siempre en eso cuando tienes algún problema en tu vida. No restrinjas el poder de Dios. No que tu fe tampoco esté restringida en solamente lo que tú crees que Dios puede hacer. Recuerda que Dios es mucho más poderoso aún de lo que nosotros mismos estamos conscientes de lo que Él puede hacer. No tiene límites, no tiene límites. Confía en el Señor. Cuando parece que todas las cosas parecen que no tienen solución. Cuando ves que todas las puertas se cierran, recuerda que Dios tiene una puerta mejor para abrirse, para darte una solución. Y tu fe crezca de esa manera. No limitemos como Jairo nuestra fe. El relato continúa diciendo en el versículo 36, sin hacer caso de la noticia, ¿cuál noticia? De la muerte de su hijita, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Aquí encontramos dos personas miedosas. La mujer, que vimos anteriormente, que tenía miedo extremo, pero salió en paz y bendecida. Ahora, Jairo, también con miedo. Jesús le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué causa Jairo tenía miedo? Si yo tuviera la experiencia de que un ser querido se muera, o un hijo, o quien sea, yo no voy a tener miedo, pero sí voy a estar desconsolado totalmente, sí voy a estar muy sumamente triste. ¿Por qué acá Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo? Si el miedo no es un sentimiento que se presenta ante el fallecimiento de una persona, son otros sentimientos, es verdad, y a veces son muy profundos, pero no el miedo. Aquí el miedo está fundamentado en algo importante, que es su falta de fe. Empezamos con una aparente fe cuando le dijo, ven a mi casa, si tú pones la mano sobre mi hija se va a sanar. Pero llegamos acá y Jesús le dice, no tengas miedo. En el versículo 37, ¿no? 35. No tengas miedo, 36, ahí lo encontré, ¿no? Cree nada más, cree, no tengas falta de fe, aumenta tu fe y vas a ver que el miedo se va. Cuando llegaron al lugar, en el versículo 37 dice que no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo, que es nada más y nada menos que el que escribió el libro de Santiago, ¿no? Porque Jacobo y Santiago es la misma. En los relatos bíblicos de los evangelios se lo presenta como Jacobo, pero la carta, la epístola, es Santiago, es el mismo. Y que eran hermanos de Juan, ¿no? Son dos hermanos. Cuando ves el versículo 38, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba, en esta versión dice, y daba grandes alaridos, ¿no? En la versión Valera 60 dice, y lloraban y se lamentaban mucho. Yo me imagino, ¿no? Las plañideras se llaman, las personas que se contrataban para llorar y eran profesionales llorando, las mismas familias gritando. Claro, si vos vas a un velorio de una persona que murió a los 80, 90 años de vida, por supuesto que te va a causar tristeza y dolor, pero no es lo mismo cuando vas a un velorio de una niña de 12 años.
cuando ves que tiene toda la vida por delante y hasta parece ser que muchos cuestionan a Dios por eso, ¿no? ¿Por qué Dios permitió? Y ahí estaban muchas dudas, muchos llantos, muchos lamentos. Por eso dice allí en la palabra de Dios que daban alaridos, estaban desconsolados, estaban totalmente despavoridos, estaban muy mal por esa gran triste noticia. Y al igual que en el versículo 30, ahora en el versículo 39, Jesús vuelve a hacer una pregunta, incoherente también. Qué extraño, una pregunta rara. Llegó, estaba el velorio, toda la gente llorando, la niña muerta, y Jesús hace una pregunta extraña. Dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Qué extraño, ¿no? ¿Y dónde crees que estás? Obvio que estén con tanto alboroto y con tanto llanto, ¿no? Por eso Jesús hace otra vez una pregunta extraña, pero aclara y dice lo siguiente, la niña no está muerta sino dormida. Bueno, ella había dado muchas evidencias físicas de que estaba totalmente muerta, ya no respiraba, su corazón no latía, estaba pálida, fría. Y la gente escuchando a Jesús, ¿por qué tanto alboroto? Y ahora dice que no está muerta, que está durmiendo. Eso provocó en toda la gente algo extraño. Desde un alarido de llanto, de dolor, ahora la gente cambió de ánimo. ¿Y qué estaban haciendo? Se estaban burlando de Jesús, se burlaban de Jesús, dice el versículo 40. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Ahora fíjense que Jesús iba a hacer un milagro. Nosotros conocemos el desenlace aquí, ¿verdad? Que Jesús resucitó. Pero los milagros de Jesús son tan serios, son tan reverentes, son tan sagrados que no pueden ser realizados delante de los que se burlan de estas cosas, de los incrédulos, de aquellos que dicen que eso no es verdad, que Dios no existe, Dios no puede hacer un milagro de tanta gente que se burla de él. Por eso, ¿qué hizo Jesús? Los sacó a todos, se quedó solamente con 3 de sus discípulos, papá y mamá, allí. Y entonces pronunció, una vez que estaba allí, unas palabras en arameo. Algunas traducciones, primero Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita Cumi, en algunas traducciones Talita Cum, sin la I al final. ¿Qué significa en el idioma arameo? A ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó después? En el versículo 42. La niña que tenía 12 años, dice, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Y después Jesús dio 2 órdenes. Una se cumplió y la otra no. La primera no se cumplió, la segunda orden sí se cumplió. Versículo 43. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido. Qué noticia no iba a cundir tan rápidamente como esta, ¿no? No se cumplió esto. Pero sí se cumplió lo otro y les mandó que le dieran de comer a la niña. Ahora, fíjense lo interesante de este relato, porque dice que el 42 la niña tenía, dijimos, ya lo repetimos varias veces, ¿cuántos años? 12 años, 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer que estaba enferma? ¿Cuántos años de enfermedad tenía la mujer, mejor dicho? 12 años, 12 años. Quiere decir que esta mujer estaba enferma desde que nació la hija de Jairo. Todo ese tiempo. Y se encontraron al final de esos 2 años en un mismo relato, en una misma necesidad, en un mismo encuentro allí que Jesús tuvo que atender. A ella la sanó después de 12 años y a la niña después de 12 años se enfermó, murió
y la resucitó. Interesante, ¿no? 12 años. Miren, yo no sé qué está pasando en tu vida y la vida de cada uno de ustedes. Sé que está pasando quizás en la mía. Sé que hay cosas que por ahí, o a lo mejor no podemos entender. Algo que te sucedió, algo grave, algo distinto. Y piensas que a lo mejor Dios actuó de una manera incoherente. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? ¿Por qué Dios permitió? ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Tanto de crédulos como incrédulos. ¿Por qué Dios permitió semejante cosas? ¿No pensarás que a lo mejor frente a esta incoherencia que nosotros vemos de nuestra nariz para adelante, Dios está preparando un mejor camino para ti? ¿No será que Dios permitió porque es lo mejor? Nunca me olvido, y algunas veces se los comenté, un texto de Elena de White que está en Patriarcas y Profetas. Interesante libro para leerlo, ¿no? El año pasado lo he leído, que dice, en otras palabras, dice así: si nosotros viéramos el fin desde el principio, como lo ve Dios, elegiríamos el mismo camino que Dios eligió para nosotros ahora. Pero ese fin está velado en nuestros ojos. Entonces, como le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Confía en el Señor, que tu fe no sea limitada, que tu fe crezca cada vez más y permite que las cosas negativas, los problemas, las luchas que estás afrontando, que sea parte y reconozca que esa es la voluntad de Dios para ti. Quizás es lo mejor, no sabemos ahora, quizás no lo podemos entender, pero recuerda que es lo mejor porque el Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Solo la fe nos va a ayudar a entender, mejor dicho, no a entender, porque la fe a veces no entiende de cosas, pero sí entiende de aceptación. Quizás la fe de esta mujer a lo mejor era débil, la que fue sanada, ¿no? Pero era genuina. ¿Cómo es tu fe? Quizás sea débil, como dijo Jesús, si fuera como el granito de mostaza, ¿no? Pero si es genuina, le vas a decir a este monte, córrete de aquí para allá, y ese monte se va a correr. No te desanimes frente a las luchas y los problemas que tienes. No te desanimes cuando las cosas no van como tú quieras. No te desanimes cuando piensas que Dios te ha abandonado. Recuerda que siempre está contigo. Y mientras termino, me siento y se anuncia el último himno, te voy a dejar un pasaje que medites en la palabra de Dios. Abrilo después, ahora, o cuando quieras. Isaías 41:10. Nunca te olvides de esa promesa, nunca. 41:10 y 13. Y vas a ver cómo Dios, frente a los problemas y las dificultades, al poner tu mano derecha sobre tu hombro te dice: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré nunca. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Estás dispuesto a crecer en la fe? La semana que viene vamos a estudiar en la escuela sabática Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te invito en esta mañana a que podamos poner siempre los ojos en Jesús. No cuando las cosas te van bien, no cuando tenés un buen trabajo, una buena familia, que es importante hacerlo siempre. Pero además de eso, cuando parece que todo no va como tú crees que tendría que ir. Pero al igual que la mujer sirofenicia, al igual que los papás de la niña, Jesús está a tu lado, quiere ayudarte, quiere sacarte de esa situación, quiere enderezar de las cosas de una forma milagrosa para que tu fe crezca. Confía en Él y verás los resultados.